Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Me presento, soy Andrés Peñaranda, soy docente del Instituto Departamental de Bellas Artes y con mi compañera Anica Mora Coral somos coordinadores de el semillero Colatio, en el cual vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Colatio Integración Proyectual en tiempos de pandemia entre artes plásticas y diseño gráfico en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali. ¿En qué consiste entonces el trabajo de este proyecto, ¿no? En primera instancia, digamos, esta ponencia plantea el desarrollo de nuestro semillero, ¿no? En el cual se hizo una integración más consciente y más consistente entre los elementos eh, plásticos y técnicos de las artes plásticas, conjuntados con los elementos comunicacionales del diseño gráfico, ¿no? Se hicieron una serie de proyectos en los cuales los estudiantes, específicamente o especialmente de diseño gráfico, utilizaron estas herramientas técnicas de las artes plásticas con piezas y realizando piezas de diseño gráfico. Esto sirvió, y esto vamos a verlo que con un tema contextual del instituto, pues hay esta relación tan cercana entre las artes plásticas y la carrera de diseño gráfico, y esto sirvió para plasmarlo y evidenciarlo en dos proyectos que tenemos trabajados. En primera instancia, el primer salón de diseño gráfico Calificción, que se hizo en mayo de 2019, y el año posterior, es decir, el año pasado, se hizo el segundo salón de artes y diseño de ciencia ficción y fantasía, la segunda versión de Calificción, que se hizo virtualmente el año pasado, debido pues a estos tiempos de pandemia, en los cuales se trabajaron otro tipo de herramientas, otro tipo de metodologías de trabajo que veremos más adelante. En ese sentido, hablaremos un poco del contexto y en ese sentido, pues vemos que el Instituto Departamental de Bellas Artes, que está ubicado en la ciudad de Cali, Colombia, digamos que es uno de los referentes regionales en la enseñanza de artes plásticas y diseño gráfico. Desde mitad del siglo XX, digamos que se ha mantenido en esa enseñanza y digamos que desde esa época mantiene, digamos, esa cercanía, ¿no? Evidentemente, pues sabemos que el diseño gráfico nace de las artes plásticas, pero en este caso siempre hubo esa cercanía en la facultad, ¿no? Las dos carreras tuvieron esa cercanía y digamos que ahí fue el punto de partida para que empezara nuestra inquietud, ¿no? Eh, Luego, pues, se desprende de la carrera de artes plásticas, se desprende la carrera de diseño gráfico. Esto, entonces, como les comento, es el punto de partida donde el semillero empieza a trabajar como un espacio de análisis primero, de conceptualización y luego de puesta en práctica de estos proyectos donde incorporamos elementos técnicos de artes plásticas con elementos comunicacionales de diseño gráfico, ¿no? Y es lo que vamos a ver más adelante. Teniendo claro este panorama, empezamos entonces este espacio de análisis con los elementos teóricos conceptuales en los cuales íbamos a empezar o nos empezamos a basar para trabajar en el semillero, ¿no? En primera instancia, era necesario definir el concepto de interdisciplina, ¿sí? Ya que estamos empezando a integrar disciplinas. Y en este caso, pues, el término interdisciplina lo definimos como la capacidad de amalgamar o interconectar varias disciplinas relacionadas entre sí con vínculos preliminarmente establecidos, ¿no? Entonces, se trabaja con otra disciplina para optimizar, para desarrollar, para crear una nueva versión, una nueva alternativa. A partir de eso, entonces, en primera instancia necesitábamos delimitar, definir qué era diseño, qué era artes y específicamente qué las diferencia entre las dos, ¿sí? Para tenerlas en cuenta. En ese sentido, y con toda la revisión de literatura disponible, que hay bastante, pues encontramos que generalmente la diferencia más evidente es el objetivo comunicacional, ¿no? El diseño tiene un objetivo comunicacional claro, el arte es un objetivo más bien subjetivo, ¿no? Más bien un objetivo interpretativo por parte del espectador, ¿no? Digamos que esa es como la primera parte o la diferencia más evidente que encontramos.
a partir de la revisión de literaturas, ¿no? Luego nos enfocamos principalmente en los puntos de contacto, ¿no? Ya que estábamos hablando de una integración proyectual, pues entonces nos íbamos a enfocar, íbamos primero a delimitar las diferencias y tenerlas en claro, pero nos enfocamos principalmente en los puntos de contacto, ¿no? En qué se parecen, qué elementos podemos tomar de contacto para ello. Y entonces entendimos con la revisión de literatura, con la revisión de teoría y de textos, que si bien las dos disciplinas tienen finalidades distintas, como ya vimos, ¿sí? El tema comunicacional, el objetivo de comunicación, en la práctica y en la técnica comparten métodos de producción. Evidentemente, el diseño gráfico nace de las herramientas teóricas, perdón, las herramientas prácticas del arte, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos del objetivo comunicacional es cuando el diseño se divide, ¿no? Y en ese sentido, pues vemos que el punto de contacto son esas herramientas técnicas, esas herramientas plásticas y artísticas que el diseñador puede tener en cuenta, debe agarrar para trabajarlas, para crear nuevas alternativas, ¿no? Y en este caso, el semillero se plantea como una énfasis fuerte en esas técnicas artísticas para las y los estudiantes de diseño gráfico, que entiendan que estas herramientas existen principalmente análogas, para el desarrollo de sus piezas, el desarrollo de sus trabajos, de sus proyectos, ¿no? Y estos proyectos que trabajamos pues tienen ese sentido, ¿no? Tienen esa dirección para trabajar, ¿no? Ahora, teniendo en claro los conceptos, el tema teórico, el tema de las herramientas prácticas como punto de partida, como punto de contacto, empezamos entonces a trabajar, a tener en cuenta el tema del proceso para llevar a cabo los proyectos que realizamos, ¿no? Calificación 1, calificación 2. En primera instancia, entonces empezamos a encontrar, bueno, primero se hizo un desarrollo semanal en el cual los estudiantes y las estudiantes empezaban también esos cuestionamientos, empezaba esa indagación conceptual teórica en primera instancia y luego empezaban a aplicar esas técnicas artísticas a lo que ellos planteaban, ¿no? A partir de allí, entonces ellos empiezan o empezaron a desarrollar ese proceso de desarrollo, ese proceso de creación de sus piezas. Cabe aclarar que para la segunda versión, que fue el año pasado y debido a los tiempos de pandemia, digamos que esto sufrió unas considerables modificaciones. Evidentemente hubo un pequeño retraso de unos meses, los cuales, pues, debido a la situación, tocó replantear varias cosas y después empezamos también a indagar todas las herramientas virtuales y digitales, ¿no? Si bien nosotros nos planteamos como un grupo, como un semillero de naturaleza análoga, esto también fue un aprendizaje de trabajar con herramientas digitales y virtuales, ¿no? Entonces, aquí echamos mano de otro tipo de herramientas que quizás en condiciones normales no hubiéramos hecho, pero que nos sirvió para desarrollar esta segunda versión de calificación, ¿no? Luego, entonces, este primer momento, como mencionaba, fue la búsqueda de los participantes y las participantes, estudiantes de diseño gráfico en general. Trabajamos también con algunos estudiantes de artes plásticas, pero sobre todo que tenga o que tuviera ese cuestionamiento, ¿no? Digamos, esa inquietud con este tipo de herramientas, ¿no? Y allí empezamos como esa búsqueda de las personas. Luego, empezamos o ellos empezaban ese trabajo de conceptualización, de investigación, de análisis de la información y a partir de allí ellos empiezan entonces a generar este tipo de piezas, ¿no? Ahora más adelante explicamos bien de qué se trató estas muestras, estos proyectos, tienen un elemento de ciencia ficción, de realidad, de acontecimientos, de apropiacionismo y reinterpretación de la realidad, sobre todo de la realidad de ellos, ¿sí? Y a partir de eso ellos empiezan entonces este desarrollo, ¿no? Luego, como les hablaba anteriormente, estaba el tema de la coyuntura, ¿no? De la pandemia. Estas asesorías, estas sesiones de asesorías, estas sesiones de seguimiento, pues en el año pasado se realizaron generalmente de manera virtual, de manera digital. Y bueno, estas eran como algunas reuniones en las cuales se hacía esta revisión, este seguimiento, se hacía renderizados, a partir de eso pues empezaban a hacer estas revisiones, ¿no?
tuvimos que trabajar bastante con las plataformas digitales y vamos a ver que la muestra, sobre todo esta segunda muestra, si bien tiene un elemento análogo, también digitalizamos o virtualizamos esta segunda muestra, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos cuáles fueron algunos trabajos. Aquí hay un elemento de ciencia ficción que ya hablaremos más adelante. Hay una inspiración, en este caso con la película Matrix, en la cual, si bien hay un apropiacionismo de estas técnicas o de este tema, hay unas herramientas técnicas de las artes plásticas, como pueden ver, la ilustración, pero por otro lado también hay un elemento de reinterpretación de la realidad, ¿no? Esto es un caso que pasó en Colombia. Colombia, pues, está permeada por casos de violencia lamentablemente seguidos y por lo tanto, pues, los estudiantes tienen esa relación, ¿no? Más adelante vamos a ver un poco de esto más. Esta también tiene una relación muy, muy particular, bueno, y más adelante veremos. Y bueno, acá vemos algunos ejemplos de cómo ellos empiezan a realizar estas propuestas, ¿no? Echando mano de estas técnicas de ilustración, cómo empiezan a trabajar. Anika. Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anika Mora Coral, coordinadora también de la mano con Andrés del Semillero Colatio. Dale hacia atrás, porfa, desde que estaba la de Morfeo. Esa. Bueno, vamos a hablar un poco de cuál fue el proceso de creación de estas obras. Vamos a hablar de las dos, tanto de la primera exposición de Calificción, de las dos versiones, y de la segunda. Este ejemplo que vemos aquí es de la segunda versión, ¿sí? Es una instalación que se llama Realidades Virtuales. Los chicos toman como referente la película de Matrix en el concepto de ciencia ficción. Y siguiendo de la mano del proceso de los otros dos conceptos, el apropiacionismo y la reinterpretación, pues uno de los sucesos más marcados que pasaron en el país, que fue el asesinato de una lideresa social, María del Pilar Hurtado. Y esta lideresa es asesinada en el departamento de Córdoba frente a su hijo, ¿no? Entonces, digamos que todo lo visceral y todo lo pues complejo de la noticia, los chicos quieren tomar precisamente estos casos de asesinatos de líderes sociales y empiezan ellos a traducirlo, ¿sí? en esta forma, pues, de materialización, que es realidades alternas. Entonces, realidades alternas de la mano, haciendo conceptualmente, paralelamente con la película de Matrix, lo que ellos hacen es, está allí Morfeo, ¿sí? Que es uno de los protagonistas de Matrix, y es como plantearle, en este caso, al espectador que tome una decisión, ¿no? Está Morfeo aquí y les presenta, pues, las dos opciones. Hay una, se me fue la palabra, un atril azul y hay un atril rojo, y el espectador puede interactuar con esta obra también y escoger cuál de los dos atriles se acerca. En esos atriles hay unos audífonos y va precisamente a escuchar un audio, ¿sí? Les voy a comentar un poco. El audio azul es como esa vida, digamos, ideal que debería tener un niño, ¿sí? En el mundo, no solamente en nuestro país. ¿Sí? Un niño con todas las oportunidades de vivir en paz, de vivir tranquilo, de tener las cosas al menos básicas resueltas. Y entonces se cuenta la historia del hijo de María Pilar Hurtado en un mundo ideal. Y en el atril rojo, pues, es precisamente la historia y toda esa experiencia, pues, terrible que sucede al asesinato de esta lideresa. Vamos a ver otra La Bestia Hecha Fantasía, también es otra de las instalaciones utilizadas. También les quiero aprovechar la oportunidad para comentar cómo estudiantes de diseño gráfico, donde digamos que naturalmente el diseñador gráfico, en su proceso de creación o en su proceso de expresión y de comunicar, tradicionalmente lo hace en formatos bidimensionales, ¿no? En formatos editoriales, en impresos,
¿sí? Pero calificación precisamente es ese momento de donde los estudiantes de diseño gráfico se salen de su espacio de confort para precisamente empezar a indagar nuevas técnicas, en este caso entran a la tridimensionalidad y utilizar sus herramientas como el color, la composición, de hecho en algunos casos pues la tipografía también, la imagen, ¿sí? Y todo esto aplicado en un formato pues espacial, ¿no? Entonces, en este caso, pues la técnica hacen una maqueta. Esta es una de las obras que es más interdisciplinar porque necesitamos también, además de, fueron dos diseñadores quien hicieron el concepto y crearon la obra, pero también tuvieron la ayuda de un ingeniero mecatrónico quien les enseña a hacer todo este sistema de movimiento que tiene esta maqueta, y también trabajaron de la mano con otro diseñador gráfico que se especializa en animación y en realidad aumentada, ¿no? Entonces, algo interesante dentro del hacer del semillero es cómo nos vamos dando cuenta en los procesos y sobre todo en ese proceso experimental, ¿no? Que nuestros diseñadores gráficos en la universidad con las materias y las herramientas, ¿sí? Que ven en su currículum académico, pues pueden precisamente adquirir estos retos, ¿no? Y poder aplicar todas esas cosas en nuevos formatos, aplicarlos como en nuevos conceptos, ¿no? En este caso, por ejemplo, resaltando la plástica del diseño gráfico. Bueno, sigamos viendo otro ejemplo. RoboSmart, bueno, no, si quieres llevarlo a la foto más adelante para hablar de RoboSmart, después les mostramos los bocetos. Eso, aquí tenemos RoboSmart. También es uno de los proyectos, digamos, en los que evidencia totalmente la versatilidad, ¿sí? De un estudiante de diseño gráfico. Este ejercicio fue realizado, perdón. Este ejercicio fue realizado por dos estudiantes de diseño gráfico que están en octavo y séptimo semestre, y vemos precisamente que hacen un trabajo de dirección de arte en el cual no solamente crean un escenario, una escenografía para esta historia, sino que ellos escriben el guión, ¿sí? Y empiezan a imaginar cada uno de los personajes, ¿sí? Que están en esta historia, que es un robo, es la ficción de un robo que se hace en el año 2050, un robo al Banco de la República de Colombia, donde en ese año hipotético, en ese futuro hipotético, los policías, en este caso el SMAT, que es como el Escuadrón Antidisturbios de Colombia, no son humanos, sino que son robots, ¿no? Entonces, es muy interesante porque además vemos cómo estos diseñadores gráficos, ¿sí? Por el mismo conocimiento o digamos, herramientas del comunicar, hacen de esta obra de arte que no solamente sea algo para ver, sino que para interactuar, ¿no? Entonces es una obra muy interesante porque uno se puede sumergir en cada uno de los elementos que están hechos a mano, cuidadosamente, leer un diario que tiene todas las páginas de todo el proceso que fue de creación de este robo, y también cada uno pues de los objetos, ¿no? Y empezar a encontrar pruebas que ocurrieron pues en esta historia ficcionada de que es RoboSmart. Hablando un poco de calificación 1, si quieres andarte para atrás donde están los bocetos, vemos cómo también los chicos, hay una fuerte, como evidencia dentro del proceso, y es la experimentación. Entonces vemos aquí cómo los chicos empiezan a experimentar con diferentes técnicas. No es solamente pues, el grafito en el dibujo en este caso, sino que experimentan con plastilina, con tierra,
¿sí? Para recrear y hacer como nuevas texturas, quizás texturas más carnosas, bueno, lo que ellos empiezan como a necesitar para que precisamente se vea mucho más expresivo en la obra. Este es unos bocetos precisamente de la obra de RoboSmart, donde los chicos empezaron a imaginarse cómo serían estos personajes que hacen parte de ese robo y las armas, sí, que harían parte pues de ese futuro hipotético de esta obra, ¿no? Del año que se ficciona en el año 2050. Y también vemos cómo empiezan ellos a indagar algo también muy interesante y es con ayuda también de sus compañeros de artes plásticas, cómo se salen, ¿sí? Del uso de esas herramientas, digamos, tradicionales, que puede ser el computador para los diseñadores gráficos y también las herramientas tradicionales como el grafito o quizá el pincel, sino que comienzan ya a experimentar con nuevos materiales, ¿sí? Y dándole toda esta como dinamismo, ¿no? Y empezar a trabajar el lado de lo que puede, de pronto lo que se puede percibir precisamente en una composición de diferentes materiales para comunicar algo. Aquí estamos viendo unos primeros bocetos de emociones paralelas, que es otra de las obras de calificción. Bueno, si quieres, sigamos. Esta es el cayú precolombino. Algo que también quiero aprovechar para mencionar es que dentro de la investigación y es lo que estamos haciendo en este momento con Andrés, nosotros llevamos 2 años ya trabajando en el semillero, ¿sí? Han sido 2 años en el que ha sido un 90% de exploración en la creación y creo que ya tenemos en este momento el material, un primer material para empezar a reflexionar, ¿no? Y empezar a indagar todos estos procesos y realmente desde el semillero Colatio lo que queremos es poder aportar a la universidad, ¿sí? Para ese crecimiento dentro del pensum y el crecimiento académico de los estudiantes de diseño gráfico y de los estudiantes de artes plásticas, ¿no? Poder ser conscientes de ese perfil tan dinámico y tan versátil que tienen los estudiantes y sobre todo esa inclinación hacia precisamente estas herramientas análogas, ¿no? Entonces vemos aquí cómo ellos, el proyecto está realizado por estudiantes de artes plásticas, cómo hacen cada una de estas maquetas, ¿sí? Plasmando características de un barrio popular de nuestra ciudad, de Cali, ¿sí? Y ellos toman como referente para el kaiju precolombino las películas de Oriente, en este caso, por ejemplo, las películas japonesas como Godzilla, para recrear un ser mitológico, pero un ser mitológico llevado a nuestros ancestros, en este caso toman la cultura Kalima, para hacer precisamente esa mezcla entre un kaiju, un ser colosal, ¿sí? Pero con todas las características estéticas que tiene pues nuestra cultura Kalima. Por ahí creo que hay una foto donde se puede ver. Estos son los bocetos. Llevémoslo, si quieres adelantas, por favor. Aquí está. Entonces vemos una foto donde está precisamente este dios Kalima resguardando, ¿sí? Y cuidando esta parte de este barrio de la ciudad de Cali, ¿no? Bueno, y aquí tenemos también, pues, es como poderles hablar un poco de ese proceso y de la finalidad también que tiene el semillero, ¿no? La finalidad investigativa del semillero. No sé, Andrés, si quieres terminar y complementar con algo. No, yo creo que todo está claro. Aquí hay algunos ejemplos también de las piezas, como pueden ver los bocetos anteriores y cómo se plasman estos resultados, ¿no? En estas piezas comunicacionales. Hay unas referencias, como hablábamos anteriormente, a elementos de ciencia ficción y fantasía. Ustedes pueden reconocer algunas de estas series, pero hay un elemento técnico de las artes, ¿no? La ilustración, un componente muy fuerte de ilustración, donde
digamos que se plasmó esto, ¿no? Y esto pues hubo una muestra en la cual pues la gente pudo ver y pudo reconocer ese tipo de elementos, ¿no? Ustedes pueden ver algunas series reconocidas, otras no tantos, en las cuales siempre hay un elemento pictórico, técnico, ilustrativo, sobre todo en esta primera versión, como pueden ver. También hay piezas de diseño como piezas editoriales, como una página de periódico, como una infografía, donde también hay esos elementos. Y en esta segunda, que fue el año pasado, que mencionábamos los procesos diferentes de acuerdo a los tiempos de pandemia, pues ustedes pueden ver también la diferencia, ¿no? No sé si Anika quieres hablar un poco más de esta parte. No, sobre todo es llevar, comentar un poco de ese proceso y esa experiencia ganada entre los estudiantes, ¿no? Hemos visto en esa reflexión que hemos tenido ahora con Andrés, ya con estas dos versiones de calificación, hemos visto el gran interés, pues vuelvo como a recalcar en ello, de nuestros estudiantes de diseño gráfico a estas formas de expresión plásticas, ¿no? Para precisamente complementar o potenciar, ¿no? El diseño gráfico y la parte comunicacional. Hemos visto que sí, a nuestros estudiantes de artes plásticas se les dificulta de pronto un poco más plantear la parte comunicacional en su arte, ¿no? Pero, sin embargo, estos estudiantes de artes que están de pronto dentro de su dinámica de aprendizaje, donde tienen mayor libertad para poder crear desde sí, como es una creación introspectiva, ¿no? Desde lo que ellos quieren, y aquí en el semillero pues es como un encargo, ¿no? En unos tiempos que son mucho más rápidos, que esa es una dinámica normal dentro del diseño y no de las artes plásticas, pero vemos cómo los estudiantes de artes plásticas pues pueden unirse, ¿no? A ese dinamismo y también poder pues resaltar esas habilidades y en conjunto con los diseñadores gráficos, con los estudiantes de diseño, pues tener unos resultados como bien interesantes, ¿no? Otra cosa chévere acá es que los diseñadores se dan cuenta de que el diseño también puede llevarse a un espacio de exposición, ¿no? No solamente está dentro del lado del marketing y de la publicidad, sino que también puede estar dentro de un espacio, digamos que normalmente está utilizado por las artes plásticas, pero el diseño gráfico también puede estar en una sala de exposición de artes y tener esta experiencia contemplativa. Lo interesante es que el resultado es que ellos no solamente querían que sus obras sean contemplativas, sino también que fueran una interacción, ¿sí? Que el espectador pudiera interactuar con la obra. Bueno, creo que eso es. Sí, por último, pues queremos invitarlos a que visiten nuestra página web, www.colatio.co, donde pueden encontrar más información de nosotros, quiénes somos, algunos artículos que hemos hecho, algunas presentaciones que hemos hecho. Y bueno, muchísimas gracias por la atención y esperamos que estén bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación.